Y ahora sí les voy a compartir pantalla. Listo. ¿Sí pudieron checar los materiales que les compartí de Cassandra y Arturo? Ok. Que les compartí sobre gustos y preferencias, ya sea tanto de los niveles socioeconómicos de la AMAI como lo que les compartí sobre las generaciones o los gustos de las generaciones. ¿Sí pudieron revisarlo? Okay. Igual les recomiendo que lo revisen. No es obligatorio, pero por un lado el documento de la MAI, ese es muy útil porque en realidad así es como se seccionan o se elaboran los segmentos de mercado, ¿no? Se analizan a partir justamente de los niveles socioeconómicos. Y a diferencia de los niveles socioeconómicos de INEGI, INEGI normalmente se basa en la encuesta de ingreso y gasto y lo que hace es dividir en deciles los niveles de ingreso. Por otro lado, tenemos también Secretaría de Economía, que les compartí, bueno, también ahorita vamos a ver en las imágenes, que también hace su segmento de clases sociales, y ahí lo mismo está organizado según niveles de ingreso o montos totales de ingreso del hogar. Pero a diferencia de eso, pues justamente el documento de la MAI, pues además analiza qué es lo que consumen, ¿no? Que es algo que no hace INEGI y que es algo que no hace Secretaría de Economía. Por eso justamente además la MAI lo organiza por principales ciudades, por localidades, entonces normalmente ellos ya tienen toda esa información de qué es lo que consume la gente dependiendo del nivel socioeconómico. Entonces, por eso es bastante útil, porque además es el que realmente se va a usar en la práctica por las agencias de investigación de mercados. Y por otro lado, pues el que les dejé de Secretaría de Economía es muy importante porque para estudios sociales, pues se usa mucho identificar cuáles son estos niveles socioeconómicos, ¿no? El de INEGI, pues ese normalmente se usa, ¿no? Les decía yo por estudios sociales completamente. Y lo de los temas generacionales, eso tiene que ver más con comportamiento del consumidor, específicamente con psicología del consumidor. Entonces también es sumamente usado y es muy fácil también porque ayuda a hacer una segmentación del mercado mucho más rápida, ¿no? Entonces yo les recomiendo que lo lean. Recuerden ustedes que además del tiempo que pasamos aquí en clase, ustedes tienen horas obligatorias que deben dedicarle, ¿no? En general no les había dejado mucho que leer o mucho que revisar, pero pues es necesario que lo hagan. Si no lo hicieron, si no han revisado los videos adicionales que les dejé, pues aprovechen ahora en vacaciones para hacerlo, porque además es información muy útil, ¿no? Y directamente de quienes generan esa información, de quienes la usan, ¿no? Es decir, no mucha gente conoce esta segmentación de la MAI, salvo los que efectivamente se han dedicado a hacer, por ejemplo, investigaciones de mercado, ¿no? Entonces, pues esa es súper útil, además de que ahí ya trae los documentos. Hay algunos documentos que solamente se pueden descargar por parte de los socios de la AMAI. Pero en particular ese que les compartí, yo creo que se les pasó, lo dejaron así libre, entonces pues hay que aprovecharlo, ¿no? Para revisar. Y bueno, vamos a entrar entonces al tema de conducta del consumidor. Como tal, se puede definir el concepto como aquellos factores que van a influir y que finalmente se materializan en cómo los individuos van a
decidir, enfrentar y realizar la compra de determinado bien para su consumo. Implica, por ejemplo, actividades físicas, procesos mentales que van a utilizar estos individuos cuando evalúan, seleccionan, adquieren o desechan aquello que son sus satisfactores, ¿no? Y que están materializados en productos o servicios. Este tema de la conducta del consumidor, además, es multidisciplinario, ¿no? Va a incorporar aspectos de psicología, particularmente psicología del consumidor, ¿no? Es decir, análisis de los individuos y de cómo ellos se comportan para decidir comprar o no un producto. También de la sociología, ¿no? Que estudia los grupos, es decir, también cómo se dan estos segmentos de mercado o cómo se comportan en bloque. De psicología social para el comportamiento del grupo en general. De economía, por supuesto, y de investigación de mercado, ¿no? Aquí vamos a poner al revés. Aunque bueno, es más común escuchar o usar marketing, ¿no? Ok, bien, este es un modelo de cómo los consumidores toman sus decisiones, ¿no? Normalmente van a tener influencias externas, influencias propias o internas que permiten esta toma de decisión del consumidor y algunos comportamientos posteriores a la decisión. Es decir, en las influencias internas vamos a tener un insumo o una entrada que implica cómo percibe o cómo toma estos esfuerzos del marketing de la empresa, ¿no? Es decir, cómo se presenta nuestras 4P, producto, promoción, precio, plaza. Y también obviamente va a estar influido por un ambiente sociocultural que implica una familia, fuentes informales, es decir, por ejemplo, su escuela, el grupo al que pertenece, otras fuentes que son no comerciales, ¿no? Por ejemplo, los aspectos culturales o tradicionales, la clase social, por supuesto, o el grupo socioeconómico, la cultura y la subcultura. Ahorita vamos a hablar un poquito qué es esto de cultura y subcultura. Estas son como tal las influencias que van a ejercer, ¿no? Sobre el individuo, la forma como va a tomar estas decisiones. Por ejemplo, dentro de estos procesos, puede ser que primero él lleva a cabo un reconocimiento de una necesidad, ¿no? Va a buscar previamente a la compra cuáles son las opciones que tiene para satisfacer esa necesidad y va a evaluar sus alternativas. En el campo psicológico, bueno, va a haber una motivación de compra, una percepción de cómo son esas necesidades y cómo son esos productos que encuentra que pueden satisfacer esa necesidad. Va a haber un proceso de aprendizaje, por supuesto, durante esta búsqueda previa a la compra. Va a influir su personalidad y además las actitudes que alrededor de estos esfuerzos de marketing él pueda percibir. También, por ejemplo, puede actuar la experiencia, es decir, si ya consumió algún producto o servicio y encontró una satisfacción en la forma como pudo usarlo, adquirirlo, emplearlo para satisfacer su necesidad. Y después de la compra, pues también va a haber ciertos comportamientos, particularmente, por ejemplo, pues en el momento en que lo está usando, ¿no? Puede ser que haya un momento de una prueba para ver si efectivamente eso le va a satisfacer sus necesidades y si funciona, ¿no? Si es útil, si le gustó al momento en que lo usa, pues entonces se puede asegurar que habrá una compra repetida. Este proceso, ¿no? Es una evaluación post-compra que también va a llevar a cabo el individuo, ¿no? Es decir, bueno, ¿me sirvió o no me sirvió? ¿De qué forma satisfizo esa necesidad? ¿Fue de forma completa? Y entonces decidirá, ¿no? Cuál va a ser en la próxima situación si es que vuelve a surgir esa necesidad. En particular, este estudio de la conducta del consumidor es una clave para poder definir
pues la estrategia de marketing que se va a llevar a cabo, ¿no? Es decir, primero hay que hacer este análisis para identificar efectivamente la estrategia de marketing que sea más útil para poder dirigir y de alguna forma influenciar esa conducta del consumidor. Pero obviamente, pues hay que llevar a cabo primero este estudio de la conducta para entender cuáles son los factores que van a permitir decidir a ese consumidor si compra o no el producto que nosotros estamos ofreciendo. Obviamente, pues es importante porque como tal las empresas pues lo que buscan es incrementar sus ganancias, ¿no? Y además el elegir las estrategias de marketing también implican gastos y costos de los cuales también van a incrementar o disminuir las ganancias. Entonces, para que nosotros podamos evaluar además económicamente si es beneficioso el lanzar una estrategia de marketing, pues tenemos que saber si efectivamente esa estrategia nos va a reportar algún tipo de beneficio, ¿no? Va a lograr un incremento de ventas a partir de esas acciones del consumidor y ese incremento de ventas a su vez, pues nos van a reportar algún tipo de beneficio de ganancia, ¿no? Luego entonces, además, por supuesto, de esta conducta del consumidor, hay que tomar en cuenta algunos factores que se relacionan con en sí mismo esta conducta, ¿no? Por ejemplo, la población en general, sabemos que va a tener una tendencia a crecer, ¿no? Este crecimiento poblacional pues además nos permite identificar si efectivamente va a haber una demanda creciente para el producto o servicio que estamos ofreciendo. Por lo tanto, además necesitamos investigar esa población. Si nosotros ya tenemos definido cuál es el segmento al que vamos a ir, pues incluso podemos ya retomar de los datos de población ese sector poblacional. Es decir, puede ser que ya se haya definido o segmentado el mercado en función de las características, la estructura por edades o por sexo. Entonces, ya podemos obtener esa información de estadísticas oficiales de población. Es necesario además, ¿no? Obviamente, conocer si efectivamente ese sector poblacional al que estamos orientados o al que queremos hacer llegar nuestro producto o servicio, tiene un crecimiento, ¿no? Es decir, si hay una tendencia a que vaya ampliándose el mercado por una ampliación del número de personas que tienen esas necesidades. Y también, por ejemplo, pues es necesario conocer si están concentrados o dispersos como población, porque entonces también de eso puede depender el tipo de publicidad que vamos a hacer, ¿no? Inclusive ahí podríamos decidir si vamos a usar estrategias ATL o BTL. Y la información como tal de población que tenemos más confiable, pues va a ser siempre la que vamos a usar en los censos, ¿no? Por eso la importancia de que tuviéramos nosotros esta comunicación con INEGI para que nos explicara, uno, cómo usar estos datos poblacionales y dos, pues cómo usar mapa digital para poder hacer esa localización de hacia dónde va dirigido. Porque bueno, dentro de la población, pues también hay que ubicar dónde se encuentran. Otra de las herramientas útiles, pues es justamente este análisis del marketing generacional, ¿no? Aquí nada más hay 4, pero bueno, ustedes van a poder encontrar más en los documentos que yo les compartí. Además, también está, por ejemplo, la segmentación generacional según las compras en Internet, que ahorita pues va a ser algo muy útil justamente para la recuperación de las empresas ante esta pandemia y además porque justamente en sistemas como el que tiene el proyecto prototípico que ustedes están trabajando, pues tiene una importancia muy relevante el uso de las redes sociales, ¿no? De entrada porque los propietarios se encuentran localizados lejos del lugar donde se lleva a cabo ese negocio o esa empresa, ¿no? Entonces, también, por supuesto, porque los posibles usuarios, es decir, los turistas, pues se encuentran dispersos, ¿no? No se encuentran concentrados ni son las personas que van a estar alrededor de donde se localiza el servicio.
Por eso es muy importante este aspecto, ¿no? De identificar si nuestro mercado se encuentra concentrado o está disperso. Este tipo de proyecto prototípico, este tipo de negocio que estamos analizando, justamente es de los que se encuentran dispersos, por lo cual hay que buscar estrategias de marketing que alcancen a llegar a esos mercados, a ese segmento de mercado y además en la forma como ellos consumen. Ok, y bueno, pues no lo vamos a revisar porque ya se los había dejado yo. Y entonces, pues si a ustedes les interesa, revísenlo. Si no, bueno, pues ya veremos cómo salen los resultados de su proyecto. Bien, otros factores muy importantes son los hábitos de consumo y las costumbres también, ¿no? Habíamos comentado, por ejemplo, o no recuerdo si lo comentamos, o a lo mejor fue con otro grupo, que en particular, por ejemplo, las costumbres en cuanto a tomar vacaciones, pues son diferentes incluso por países, ¿no? Por ahí hay un dato de la OCDE que analiza justamente los días de vacaciones, voy a ver si lo encuentro ahorita, los días de vacaciones en los diferentes países. Obviamente, el lugar donde se encuentra el proyecto prototípico tiende a ser a ver, uno donde estemos nosotros, para que veamos nuestra triste realidad. Tiende a ser un lugar vacacional bastante local. Sin embargo, a ver, acá está se verá, a ver si hay alguno que se vea mejor. A ver, aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18 países. Y acá, sí, Ok, tiende a ser bastante local, ¿no? Las vacaciones, sin embargo, también podemos encontrar todavía una gran cantidad de extranjeros que visitan ese lugar. Sin embargo, las temporadas en las que se encuentran, pues son diferentes, ¿no? Aquí está que les comentaba. Vamos a hacerlo más grande. Déjenme ver si puedo poner la lupa. Dame lupa. Acá está. No me la activó. ¿Cuánta maldad? A ver. Aparece el logotipo de Windows y esta. Ya está acá. Mi lupa. Pero no funciona sobre lo que se está viendo en Zoom. Solamente sobre lo que veo yo por detrás. Qué mal. Bueno. Vamos entonces a seguirlo viendo acá y aquí lo hacemos más grande.
Ok, aquí tenemos, por ejemplo, las vacaciones, ¿no? Normalmente son 30 días de vacaciones pagados, el datito de acá abajo, porque el de arriba no es tan relevante, ¿no? Por ejemplo, en Brasil y en Francia tienen 30 días. Islandia y Malta 24, Suecia 25 y Austria, Noruega y España 25 y 22 días, Reino Unido y Luxemburgo 28 y 25 días, en Portugal y Finlandia 22 y 24 días. Bueno, todos estos son países desarrollados excepto Brasil, ¿no? Y acá tenemos los países que tienen una menor cantidad de días, ¿no? Bueno, Alemania todavía entraría acá dentro de estos que tienen 20 días, Estados Unidos 16, Japón 10, Canadá 10, China 5 días de vacaciones pagadas y en México pues solamente solo 6 días, ¿no? Cada año se incrementan, pero pues en realidad cualquier persona que empieza a trabajar tiene derecho solamente a 6 días de vacaciones pagadas. Vean, estamos casi igualito que en China, ¿no? Hay igualitos de explotadores. Pero bueno, además este tipo de cuestiones tiene importancia, ¿no? Porque nosotros también vamos a identificar, en particular en turismo, cuáles son esas temporadas donde hay una mayor cantidad de visitantes locales y extranjeros, ¿no? En particular, las personas del proyecto prototípico, sobre todo se han enfocado, me parece, si es que ustedes no les han preguntado directamente, a este segmento de mercado nacional, justamente porque rentan, sobre todo por fines de semana, no por periodos más largos. Ok, entonces, para analizar esta conducta del consumidor, pues además hay que identificar cuáles son esos gustos y preferencias. Es decir, hay que identificar cuando se hace un estudio de mercado cuál es la cantidad que se va a demandar de un bien. Y para poder estimar o calcular esa cantidad, entonces es necesario identificar cómo la gente consume, cuáles son sus gustos o preferencias. Por ejemplo, cómo se presentan o cómo reaccionan o cómo perciben el producto una vez que se encuentran frente a él o a disposición el producto del consumidor, ¿no? Es decir, si revisan cuáles son sus características, si conocen cuál es la utilidad, cómo reaccionan ante diferentes tipos de promociones comerciales, para identificar toda aquella información que nos permita pues cuantificar, estimar de alguna forma cuántas veces se va a demandar el bien y en el caso, por ejemplo, que nosotros estamos analizando, asegurar que todos los fines de semana del año se va a tener como tal disponible el espacio y que cada fin de semana pues va a estar siendo solicitado por alguien. Normalmente la información relativa a los gustos y preferencias se va a obtener de encuestas directas al consumidor, ¿no? Por eso es tan importante nuestra encuesta y por eso dije, bueno, no importa si nos tardamos un poco para que nosotros podamos ver este tema, esta unidad, y entonces identifiquemos que todo lo que nosotros hemos propuesto, ¿no? Para ver si efectivamente es viable para el marketing que nosotros queremos aplicar, pues entonces hay que preguntarlo directamente a quien lo consume, en la encuesta, ¿no? Es decir, ya vi por ahí que ya incluyeron preguntas, ¿no? De si, por ejemplo, sería útil que tuvieran una tienda cerca o cuestiones así, ¿no? Eso pues hay que preguntarlo directamente, porque una cosa es lo que nosotros decimos, bueno, puede ser útil o a mí me gustaría, pero nosotros recuerden que tenemos que obtener la información además cuantitativa, es decir, un gran grupo de posibles compradores de nuestra demanda efectiva, cuáles serían las preferencias, porque dentro de tantas opciones, pues tenemos que seleccionar cuáles son las que efectivamente se le van a ofrecer y cuáles son las que se van a informar en la estrategia de marketing, particularmente en la publicidad. Entonces, en la conducta del consumidor van a entrar sobre todo dos grandes grupos de factores. Ahorita vamos a ver que hay más, ¿no? Pero en particular estos son como los básicos que hay que conocer. Tenemos, por ejemplo, dentro de estos factores sociales,
aspectos como el tipo de grupo al que pertenece, ¿no? Cuando hablamos de cultura, pues hablamos de estos valores, percepciones, deseos que aprende un individuo de su grupo más cercano, es decir, de la familia o de instituciones importantes que se encuentran alrededor de él y con los que va creciendo. Después tenemos la subcultura, que como tal son un grupo de personas con las cuales va a compartir valores que tienen que ver, por ejemplo, con la nacionalidad, la religión, los grupos raciales, las regiones geográficas, e incluso puede ser grupos a los cuales decide pertenecer, ¿no? Ah, pues yo soy amante del K-pop, yo soy a mí me gusta más el metal, ¿no? Entonces, de cierta forma las personas se adscriben también a ese tipo de subcultura y lo que demanden, pues va a depender también de los gustos o de la moda que esa subcultura tenga. Después tenemos la clase social. La clase social es un aspecto importante, ¿no? Porque justamente, además de que también van a compartir valores, intereses y conductas, pues ya relacionado justamente con el poder adquisitivo que pueden tener, los niveles de educación, el tipo de ocupación o los niveles de riqueza, pues entonces también nos va a hablar de cuál es ese mercado en específico al que se puede atender y van a tener también necesidades y percepciones muy específicas, ¿no? Por eso es muy importante incorporar este tema de análisis de los niveles socioeconómicos o de las clases sociales, ¿no? No como una aceptación, ¿no? Porque en realidad no es que estemos juzgando el nivel socioeconómico o la clase social a la que pertenecen las personas, sino que pues estamos usando la información que ya existe para nosotros identificar qué es lo que les podemos ofrecer a esos grupos por estas cuestiones, ¿no? Que son tan relevantes al momento de analizar nuestro mercado. El rol y posición social, es decir, el estatus de las personas, también son aspectos importantes. En particular, el rol, pues va a ser aquello que se espera que las personas realicen según quienes las rodean, ¿no? Es decir, bueno, si son, por ejemplo, un grupo de trabajadores, bueno, pues espera que trabajen de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, que después de eso se desplacen hacia su casa, que durante el tiempo que están trabajando, pues requieren cierto tipo de productos. Pero además tienen normalmente 15 o 30 minutos para almorzar y además tienen una hora para comer. Entonces, dentro de esas horas, pues también van a consumir otro tipo de productos, ¿no? Entonces, todo eso, y es diferente lo que va a consumir, por ejemplo, un trabajador en su hora de comida a lo que va a consumir un estudiante en su hora de comida, inclusive las horas de comida, ¿no? Son diferentes, o lo que va a consumir una ama de casa a la hora de la comida, ¿no? Entonces, por eso es importante también el rol. El estatus como tal, pues es esa estima general que le confiere la sociedad al rol determinado. Y en particular pues ya entra más justamente en los aspectos psicológicos, ¿no? Pero bueno, a los que no son psicológicos, a los que tienden a ser más sociales, pues justamente vamos a hablar de estos niveles socioeconómicos. Aquí les puse un cuadrito que también es de la AMAI, ¿no? Donde inclusive si ven ustedes, tiene seccionado por ciudades según el tamaño de la población, y en particular las ciudades más grandes como son la Ciudad de México, bueno, el área metropolitana de la Ciudad de México, que está acá, y Guadalajara y Monterrey, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, ya nos dice cómo se encuentra la segmentación en estas ciudades. ¿Por qué las ciudades y las ciudades mayores? Pues porque es donde se encuentra concentrada la población. Este es un tipo de análisis que nos ayuda con el nivel de concentración de la población. Por eso es que lo usan mucho, por ejemplo, cuando hacen encuestas domiciliarias, ¿no? Inmediatamente se identifica esa colonia a cuál de estos niveles socioeconómicos pertenece y entonces ya sabemos si se va a elegir para aplicar la encuesta ahí o no. Lo que nos explica la AMAI en sus niveles socioeconómicos, pues justamente crea estos grupos y por cada uno de los grupos analiza qué es lo que consume en una regla que le llaman de 13 por 8, ¿no? Es decir, de estos niveles socioeconómicos se identifica cuáles son lo que consume en torno a grupos de productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se identifica ahí quiénes son los grupos
que consumen, por ejemplo, productos relacionados con la educación, quienes consumen productos relacionados con el turismo, quienes consumen productos, sobre todo, por ejemplo, aparatos electrodomésticos, ¿no? En dónde se concentra. Entonces, esa información es muy útil para poder definir cuál es el segmento de mercado que vamos a atender. Y bueno, estas son las otras que les decía, ¿no? La de la Secretaría de Economía, que particularmente ellos usan una clasificación de clases sociales. Este es el de INEGI, donde lo que hace es agrupar por niveles de ingreso y gasto, y lo organiza por grupos, es decir, son 10 grupos, estos deciles de ingreso y gasto, donde el grupo más bajo son las personas que tienen un menor nivel de ingreso, y los grupos más altos son los que tienen mayores niveles de ingreso, son los que concentran la riqueza del país. Y lo que se ha observado a través del tiempo es que sobre todo los deciles 4, 5 y 6, que es donde se localiza como los niveles de ingreso medio, pues han tendido a adelgazarse en función de los otros dos extremos, ¿no? Es decir, está desapareciendo esa clase media y se están volviendo o más pobres, y algunos pocos pues están engordando estos niveles, no el último, pero sí a lo mejor el 7, el 8, ¿no? Eso que habla pues de una tendencia a la concentración de la riqueza en nuestro país, ¿no? Que es algo que justamente pues nos dejó el modelo económico actual, ¿no? El modelo económico actual, en lugar de mejorar el bienestar en general de todas las personas, ¿no? Mejorando los niveles de ingreso-gasto, reduciendo la pobreza, pues el impacto que tuvo es desaparecer nuestra clase media, haciéndolos a todos o arrojándoles más hacia los deciles más inferiores. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Otro tema. Este es el modelo de factores, ¿no? Del tipo de factores que influyen sobre la conducta del consumidor. Y este es para consumidores individuales o personas o individuos. Vamos a tener ahí, ¿no? Estos que mencionábamos, los sociales y los psicológicos, pero hay otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, los culturales, ¿no? Esto que nos habla de la cultura, subcultura y clase social. En los sociales tenemos, por ejemplo, cuáles son los grupos de referencia donde se encuentra el individuo, la familia, la función y la condición también, por ejemplo, en la familia, ¿no? Si es el padre de familia, si es un joven hijo, si es un joven padre. No sé si ustedes alguna vez contestando encuestas les han preguntado, por ejemplo, ¿quién es el que realiza las compras en su casa? ¿No? Entonces, de entrada ahí justo están buscando esto, la función dentro de ese grupo familiar, para saber quién es el que es parte de esa demanda efectiva. Es decir, no quién consumiría, sino quién efectivamente consume y paga por esos bienes o productos. Está, por supuesto, la personal, que implica en qué edad y etapa del ciclo de la vida se encuentra, ¿no? Aquí entra mucho este aspecto que mencionábamos del marketing generacional, porque dependiendo de la edad, pues también van a tender a consumir cierto tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, el mayor consumo que se da en celulares, pues normalmente está entre las generaciones que son nativo digitales, por supuesto, pero también por las que tienen mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, los que se encuentran más allá de los 28, 29 años, ¿no? Y está creciendo el uso de los aparatos electrónicos, por ejemplo, en los grupos generacionales más grandes, porque a lo mejor aunque le tienen todavía un tanto de miedo al uso de los aparatos electrónicos, ¿no? A entrarle al internet, a las compras online, por ejemplo, pues son grupos generacionales que tienen un mayor poder adquisitivo de lo que tienen cualquiera de las otras generaciones, ¿no? Entonces, eso es esa información muy valiosa y muy importante que nos dan estos análisis por generaciones de consumo, que de otra forma tendríamos nosotros además que buscarlo o interpretarlo en la encuesta, ¿no? Están también, por ejemplo, los aspectos de a qué se dedican, en qué se encuentra ocupado, las circunstancias económicas, el estilo de vida, ¿no? Es decir, si es una persona deportista, si es una persona sedentaria, si es una persona que gusta, por ejemplo, del gaming, si es alguien
que le gusta vacacionar, ¿no? En lugares o donde hay actividades de deporte extremo, si le gusta el tipo de vacaciones en lugares donde tienen un todo incluido, aunque no se desplacen, prefieren no desplazarse, se quedan ahí mismo siempre y cuando tengan todo lo que ellos necesitan dentro del espacio. La personalidad y concepto de sí mismo de las personas, ¿no? En los aspectos psicológicos, bueno, tenemos justamente la motivación de compra, la percepción del producto y del servicio, el tipo de aprendizaje que pueden desarrollar durante el proceso de uso o previo a la compra y las creencias y actitudes. Todo esto es lo que mueve como tal a un consumidor a decidir si compra o no compra un producto o servicio. Por supuesto, hay otro tipo de compras, ¿no? Tenemos aquí las compras industriales, donde además va a depender el ambiente, el tipo de organización donde se encuentran esas compras, es decir, cómo se encuentra la organización de la empresa y quién decide esa compra. Las relaciones interpersonales, es decir, quién tiene ciertos niveles de autoridad dentro de esa empresa. Los individuales, también, ¿no? Por supuesto. Y todo eso es lo que va a definir el comprador empresarial. No lo vamos a revisar porque, bueno, tampoco es tema, pero ahí se los dejo para que ustedes lo revisen. Tenemos también, por supuesto, para compras gubernamentales ciertas cuestiones, ¿no? Que también van a definir o a decidir si se va a llevar a cabo o no. También les dejo el cuadro porque es importante y es interesante porque si ustedes en algún momento quieren hacer un proyecto, una de las opciones es pues venderle al gobierno, ¿no? Y aquí está, bueno, cómo se decide, cómo se analiza, cuáles son los mercados a los que va dirigido, cuáles son las cuestiones que tienen que tomarse en cuenta, por ejemplo, para venderle al gobierno, ¿no? Y cada vez va a ser más común, porque, por ejemplo, ahorita los programas que hay en Secretaría de Economía, en INAES y en Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Va a ser ahí diferente en cada uno de los estados quién está organizando eso, pero bueno, va a haber una instancia que localmente están otorgando apoyos, ¿no? Con esta idea de que los apoyos deben ir normalmente a la gente, o sea, directamente a la gente, ya evitar que sea a través de intermediarios. Se están creando muchos programas para desarrollo de emprendedores, para desarrollo de cooperativas y en particular a las cooperativas que participan dentro de estos programas, además les otorgan un certificado como proveedores, proveedores de gobierno, ¿no? Se le llama alta proveedor. Entonces, algo que antes era muy complicado y que solamente lo llevaban a cabo empresas ya experimentadas o empresas muy grandes, pues cada vez va a ser más común como una oportunidad, ¿no? Justamente porque ya va a haber una gran cantidad de empresas pequeñitas, sobre todo de cooperativas, que tienen esta posibilidad de venderle al gobierno. Entonces, por eso también ahí se los dejo. Ok, entonces ahora sí vamos a ver qué es esta conducta del consumidor ya en función de todos estos aspectos que mencionaba. Pues bueno, entra mucho en juego el aspecto de la percepción, ¿no? Sobre todo esto es importante tenerlo en cuenta para el momento de elegir el tipo de publicidad que se va a lanzar. La percepción es un proceso individual. Las personas perciben, observan el mundo que los rodea desde una propia perspectiva y van a actuar y reaccionar en función de estas percepciones y actitudes. Por lo tanto, para el marketing, pues es muy importante identificar qué es lo que piensan las personas y cómo eso va a modificar sus hábitos de conducta, particularmente los hábitos de compra. En esta percepción, pues las personas van a seleccionar o interpretar ciertos estímulos externos que van a implicar dos entradas sobre todo, que es el estímulo físico del medio externo y la condición del individuo, ¿no? Es decir, esto de lo que estábamos hablando. Ahí vamos a tener, por ejemplo, esta relación entre las expectativas, los motivos y las experiencias, ¿no? Todo esto va a entrar en juego para que haya una efectiva motivación de compra. De tal forma entonces que además pues se pueden generar ciertos estímulos para modificar esa motivación de compra,
pero obviamente tiene que manejarse justamente con estos elementos que le permiten o no decidir comprar al consumidor, que son las percepciones que tiene del medio, del producto, del servicio, las actitudes con las que se presenta el producto o servicio, ¿no? De quienes pueden influenciarlo y que entonces permite efectivamente modificar la conducta. En marketing, pues esta amplitud del estímulo es bastante grande. ¿Por qué? Porque tiene que abarcar pues estas 4 P's que nosotros vimos: producto, precio, plaza, promoción. Va a haber también, por ejemplo, ¿hay alguna recomendación para este nivel de saturación de los estímulos que se pueden enviar, ¿no? Hay, por ejemplo, los avisos en blanco y negro que tienden a ser, pues, a llamar mucho la atención. La ausencia de sonido, también es un nivel de saturación. El aumento del tiempo, es decir, cuánto tiempo va a tardar en identificar esa publicidad o en percibir esa publicidad. El uso de historias o personajes, por ejemplo, también puede ayudar a ese nivel de saturación del estímulo. El uso de símbolos sensuales, que actualmente es súper usado, ¿no? Digo, creo que no hay publicidad que no incorpore estos aspectos. Y ojo ahí, ¿no? Porque además ahora justamente con estos aspectos de evitar lo que es políticamente incorrecto, ¿no? Porque cada vez hay un mayor interés justamente en evitar usar este uso de símbolos sensuales como objetos sexuales, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado con eso. El nombre, por supuesto, de las marcas logo también va a generar estímulos. El tipo de envase, formato, color, empaque, diseño que pueda llevar el producto, ¿no? En el caso de servicios no aplica, pero sí en el caso de los productos. ¿Cuáles son los motivos que vamos a encontrar? Bueno, pues son como tal razones o estímulos que mueven alguna acción, están influidos por las necesidades y deseos, es decir, estos gustos y preferencias. A mayor necesidad, pues va a ser también mayor el grado de exposición y atención que pongan en el tipo de publicidad que lanzamos. Debe de posicionar los productos o servicios, pero con respecto justamente a estas necesidades ya expresadas del mercado. ¿Dónde vamos a encontrar esas necesidades expresadas? Pues justamente en la encuesta, ¿no? De ahí la importancia de la encuesta. Las personas pues normalmente van a percibir o van a ver lo que esperan ver, ¿no? Es decir, eso que les significa, es decir, que está en función de su cultura, sus valores, la familia, los grupos de referencias e inclusive el medio ambiente. También entran ahí al momento en cómo percibe el consumidor pues ciertas ideas preconcebidas, ¿no? Es decir, experiencias anteriores, el clima en torno al cual se ha formado, la familiaridad con esa situación. Hay, por ejemplo, mercados, y eso también se puede analizar en los niveles socioeconómicos de la AMAI. Hay algunas generaciones, por ejemplo, que están más habituadas a explorar, ¿no? A intentar situaciones que no implican una experiencia anterior, sino que como tal les dan una experiencia nueva. Entonces, incluso ahí tenemos 2 mercados diferentes. Los que buscan basarse en experiencias anteriores y que por lo tanto a lo mejor van a aceptar una publicidad de una recomendación directa. Y tenemos también los que siempre buscan algo nuevo, ¿no? Donde más bien lo que están buscando es algo extra, un diferenciador muy marcado para animarse a consumir ese producto o servicio. Esa selección de los estímulos pues va a estar dada por el tipo de información en la que se interesa, el llamado concepto publicitario, la forma del mensaje, el tipo de medio o el programa donde se ubica. Y bueno, ya se me pasaron los 10 minutos. Y eso que puse híjole, puse según yo mi alarma y no me avisó. Ok, les dejo entonces ustedes que revisen el resto de los apuntes, ya nada más eran 10 paginitas más. En particular al final vienen algunas recomendaciones para el tipo de estímulos que se pueden generar, ¿no? Pero entonces voy a dejar de compartir y más bien vámonos directamente a lo que ya teníamos de encuesta. ¿Dónde está mi encuesta? Acá, ahí está. La tiene que actualizar. Y no me avisaron ustedes tampoco, que ya era
iba a ser nuestros 10 minutos que teníamos. Bien, en lo que abre, porque no sé por qué se atoró, voy a empezarles a asignar tareillas. A ver quién está por acá. Yoshimar, te va a tocar arreglar el encabezado de la encuesta, ¿no? Recuerda que ahí mencionamos que había que incorporar un intro, ¿no? Es decir, no solo decir para qué es el estudio de mercado, sino una frase que invite a las personas y además que agradezca la participación. Entonces, hay que agregarle eso. Aquí están los niveles socioeconómicos. Les dejé por ahí también un PDF sobre técnicas de estrategia de marketing, que además va sobre todo enfocado esto de las redes sociales. Entonces, revísenlo, por favor, les va a ser bastante útil. Ahora no encuentro mi encuesta. Acá. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Lo ponemos acá. Ok, aquí les hice algunos comentarios, chicos. Déjenme ver si se ve. Ok. Revisen, por favor. Bueno, aquí están marcados, ¿no? Vamos a ver si se ve. Creo que tengo que poner yo uno para que se vean los demás. École, aquí están, ¿no? Entonces, revise cada quien que haya hecho su pregunta, cuáles son los comentarios específicos que les hice, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo importante, en particular estas preguntas que colocaron de la 21 a la 23 son más bien preguntas que lo que buscan es medir la satisfacción ya en el uso de este producto o servicio en específico. Entonces, sí es sutil, pero en realidad es otro tipo de encuesta, ¿no? Porque muchas de las personas a las que se va a estar encuestando, pues son personas que no han usado estas suites, ¿no? Entonces, cuando preguntamos cómo califica la comodidad de las suites, ahí hay que pensar a qué nos estamos refiriendo, a las que esas personas que no han usado estos servicios normalmente encuentran cuando rentan una suite, o nos estamos refiriendo específicamente a las suites que son parte del servicio que se va a ofrecer, ¿no? Entonces, si son las que son específicas de las suites que ya tienen, entonces esa es otra encuesta, esa es una encuesta de satisfacción y se puede hacer la propuesta, ¿no? De crear una encuesta de satisfacción para los clientes que la hayan usado, pero en esta encuesta que es de investigación de mercados no pueden ir porque entonces van a confundir a las personas, ¿ok? Lo que sí podemos es transformarlas o cómo califica el precio del lugar que normalmente usa o del lugar el cual normalmente renta, porque entonces sí estamos ampliando la información y de ahí vamos a obtener información sobre la competencia, ¿no? Que eso sí es muy relevante, puesto que es difícil hacerlo. Ok, entonces revisen por favor. A Yoshimar le va a tocar arreglar el encabezado. Y una vez que terminen de arreglarlo, arréglenlo por favor entre hoy y mañana. Y a partir del jueves van a descargarlo todos y cada uno de ustedes y se lo van a aplicar por lo menos a 2 personas. A esas 2 personas les van a hacer el cuestionario, van a tomar el tiempo que se tardan en hacerles el cuestionario completo, es decir, hasta las 23, hasta las 23 preguntas. Yo ya descargué ¿no? Pero hagan las correcciones y entonces el día de lunes, hoy es martes, miércoles, el jueves en la mañana yo descargo, ya no le pongan el nombre, ya tengo yo el que tiene los nombres, se lo quitan para que ese sea el cuestionario que apliquen, ¿no? Van a tener entonces jueves y viernes, no, jueves nada más, para aplicarle el cuestionario, porque aparte no es difícil, ¿no? 2 personas no es difícil aplicarle el cuestionario. Además de tomar el tiempo, van a preguntarles y van a ustedes a detectar
cuáles son las preguntas que no son claras, que a lo mejor son confusas, que no entienden bien las personas, van a identificar también las respuestas, inclusive si las personas les dicen, no, no, yo ninguna de esas, yo más bien, pues salgo de vacaciones, ¿no? ¿Cuántos días? Yo más bien salgo de vacaciones solamente, 15 días, si no, no salgo, ¿no? Entonces, a lo mejor es algo que no teníamos contemplado aquí, pues entonces lo agregamos, Esta aplicación del cuestionario piloto justamente es para poder mejorar nuestro cuestionario y que atienda lo que las personas necesitan. Ojo, para los que no hayan participado o los que no esté tan clara, no esté tan correcta su pregunta, nos falta preguntar sobre la competencia. Directamente, por ejemplo, en Acapulco, ¿en dónde se aloja? O si recuerda los nombres de algunos hoteles o suites donde se haya alojado, ¿no? Entonces, esta pregunta es sumamente importante, identificar información de la competencia. Por eso es que esta en particular del precio es correcta, pero si está enfocada como tal al precio que normalmente pagan las personas, no al precio en particular de este lugar. Entonces, estas 3 preguntas en particular hay que abrirlas a que nos puedan dar toda la información. Y otra cuestión que van a tener que aplicar, y también de preferencia ahora en vacaciones, y además va a haber más disposición a responderlo, van a elaborar otro cuestionario, ese va a ser individual, donde que puedan usar ustedes para hacerle preguntas a la competencia directamente con esta técnica que les puse del consumidor, se me olvidó cómo se llama, del consumidor oculto o del consumidor incógnito. Cada uno de ustedes va a elaborar un cuestionario. Ese cuestionario piloto lo van a subir a más tardar el próximo lunes, para que yo tenga tiempo, no, el domingo yo creo, el domingo a mediodía para que yo tenga tiempo de echarle ojito a cada uno de sus cuestionarios y entonces ustedes también lo puedan aplicar a 2 empresas que ofrezcan también estos servicios de alojamiento, ¿no? Entonces, este es el grupal porque este lo vamos a aplicar todos, el mismo, a esas 308 creo que salieron encuestas, y ustedes van a aplicar además uno individual que ustedes mismos elaboren para elaborar nuestro benchmarking, ¿ok? El benchmarking sí se va a elaborar todos juntos vamos a llenar un archivo en Excel con esa información que ustedes obtengan de sus entrevistas directas, ¿no? Entonces, este es para encuesta, ustedes van a diseñar de forma individual un cuestionario para entrevista, ¿ok? ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Con algún límite de preguntas? Lo mismo, ¿no? Recuerden que les hicimos ahí recomendaciones de cuánto es lo que la gente está dispuesta a dedicarnos, sobre todo cuando es una entrevista, y más si son empresarios, ellos quieren todo rapidito, ¿no? Obviamente no les vamos a decir que estamos haciendo una investigación de mercado, sino hay que hacerlo como si fuéramos a rentarles un espacio. Entonces, pues más o menos lo que nos tardamos en preguntar, ¿no? Algo, pueden ser 5 minutos, 10 minutos. Normalmente los empresarios, pues obviamente cuando quieren vender su producto o servicio contestan rápido, ¿no? Y más ahora con las redes sociales, no tienen que hacer la entrevista directa, ¿no? Sino que puede ser inclusive ahí por las redes sociales. Como si fuéramos a consumir nosotros cuánto cuesta, qué tiene, dónde se localiza, ¿no? Entonces, más o menos yo creo que unas 10 preguntas, alrededor de 10 preguntas, sería un límite aceptable que un empresario proveedor estaría dispuesto a responder. ¿Va que va? Gracias. Listo, chicos, entonces ya lo dejamos porque ya nos pasamos 4 minutos para que se vayan a su siguiente clase. ¿Quedó claro para todos qué es lo que queda como tareilla? Sí, profesora. Va que va. Listo, entonces nos vemos la siguiente clase, ya no, ¿verdad? ¿O sí? Déjenme ver. Sí, todavía. Sí, todavía la siguiente clase nos vemos. Excelente. Eso está genial. Ok, entonces nos vemos la siguiente clase y ya ahí pulimos el cuestionario final y estos cuestionarios individuales para que lo puedan aplicar en estos días de descanso y no se entristezcan porque no van a salir de vacaciones. Y regresando ya tenemos el material para usarlo, ¿no? ¿Va que va? Nos vemos, chicos. Que tengan un lindo día. Aprovechen sus clases.
Nos vemos, Gracias. profesora. Y Hasta cuídense luego. mucho, porque dicen que sí está incrementándose mucho esto del COVID. Entonces, cuídense mucho. Sí, profesora, igualmente, hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego, profesora. Chao.